Había una vez una joven sirvienta pobre, que era trabajadora y limpia, y barría la casa todos los días, vaciando sus barridos en un gran montón frente a la puerta. Una mañana, cuando regresaba a su trabajo, encontró una carta sobre aquel montón, y como no sabía leer, dejó la escoba en un rincón y llevó la carta a sus empleadores. Y, he aquí, era una invitación de los elfos, quienes pedían a la joven que sostuviera a un niño en su bautizo. La joven no sabía qué hacer, pero finalmente, después de mucha persuasión y de que le dijeran que no era correcto rechazar una invitación de ese tipo, aceptó. Entonces, 3 elfos llegaron y la llevaron a una montaña hueca, donde vivían los pequeños seres. Todo allí era diminuto, pero más elegante y hermoso de lo que se podía describir. La madre del bebé yacía en una cama de ébano negro adornada con perlas, las cobijas estaban bordadas con oro, la cuna era de marfil y la bañera de oro. La joven fue la madrina y, luego, quiso regresar a casa, pero los pequeños elfos le suplicaron que se quedara con ellos 3 días. Así que se quedó, disfrutando de la alegría y los festejos, mientras los pequeños seres hacían todo lo posible por hacerla feliz. Finalmente, emprendió el camino de regreso a su hogar. Pero antes de marcharse, los elfos llenaron sus bolsillos con dinero y la acompañaron fuera de la montaña. Cuando llegó a casa, quiso retomar su trabajo, tomó la escoba, que aún estaba en la esquina, y comenzó a barrer. Entonces, unos extraños salieron de la casa y le preguntaron quién era y qué hacía allí. Para su sorpresa, no habían sido solo 3 días con los pequeños seres en la montaña, sino 7 años, y en ese tiempo, sus antiguos empleadores habían fallecido. Mientras la joven se quedaba desconcertada, trató de explicarse, pero los extraños sacudieron la cabeza con incredulidad. La noticia de su regreso se propagó rápidamente por el pueblo, y pronto una anciana se acercó, observándola con ojos curiosos. Te pareces a alguien que conocí hace mucho tiempo, pero desapareció sin dejar rastro. Fue entonces cuando la joven comprendió la magnitud de su ausencia. 7 años habían pasado y el mundo que una vez conoció había seguido adelante sin ella. La tristeza pesó sobre su corazón al enterarse de que sus antiguos amos, quienes la habían tratado con amabilidad, ya no estaban. Decidida a reconstruir su vida, tomó el oro y la plata que los elfos le habían dado y buscó refugio en el pueblo. Con el tiempo, utilizó su recién adquirida riqueza para ayudar a los pobres, compartiendo sus bendiciones como los elfos habían compartido las suyas con ella. Pero los susurros sobre la magia la siguieron a donde quiera que fuera. Algunos creían que había sido tocada por el encanto, mientras que otros temían que pudiera desaparecer nuevamente. Sin embargo, la joven nunca olvidó la montaña hueca y los misteriosos seres que le habían otorgado su alegría. Aunque nunca volvió a encontrar la montaña, en noches tranquilas miraba las estrellas y se preguntaba si los elfos aún la observaban. Cierta madre tenía a su hijo en la cuna cuando los elfos se lo llevaron, dejando en su lugar un niño cambiado con una cabeza grande y ojos desorbitados, que no hacía más que comer y beber. Afligida, la mujer acudió a su vecina y le pidió consejo. La vecina le dijo que debía llevar al niño cambiado a la cocina, colocarlo en el hogar, encender el fuego y hervir agua en 2 cáscaras de huevo. Esto haría reír al niño cambiado y, si se reía, todo acabaría. La mujer siguió las indicaciones al pie de la letra. Cuando puso las cáscaras de huevo con agua sobre el fuego, el niño de ojos saltones exclamó: «Tengo la misma edad que el bosque occidental, pero nunca antes había visto a nadie hervir algo en una cáscara de huevo». Y comenzó a reírse. Mientras reía, de repente apareció un grupo de pequeños elfos que trajeron al verdadero niño, lo colocaron en el hogar y se llevaron al niño cambiado con ellos. Después de recuperar a su hijo, la madre sintió un alivio inmenso, pero también un temor persistente. ¿Por qué los elfos habían llevado a su bebé? ¿Podrían volver a hacerlo? Decidió visitar a una anciana sabia del pueblo, conocida por su conocimiento sobre criaturas mágicas. La anciana escuchó su historia con gravedad y luego le entregó una pequeña bolsita de hierbas misteriosas. Coloca esto debajo de la cuna de tu hijo cada noche. Los elfos no soportan su aroma y no volverán a molestarte. Siguiendo el consejo, la mujer protegió su hogar con las hierbas y se aseguró de mantener fuego encendido en el hogar cada noche.
Los días pasaron y el niño creció sano y fuerte, pero la madre nunca olvidó el miedo que sintió aquella noche en la que su hijo desapareció. Años más tarde, cuando el niño ya podía caminar y hablar, un anciano del bosque lo vio jugar y murmuró: «Ese niño lleva la marca de los elfos. Un día, ellos volverán por él». Había una vez un rey rico que tenía 3 hijas, quienes cada día salían a pasear por el jardín del palacio. El rey amaba todo tipo de árboles hermosos, pero había uno por el que sentía un afecto especial. Si alguien tomaba una manzana de él, deseaba que se hundiera 100 brazas bajo tierra. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, las manzanas en aquel árbol eran todas rojas como la sangre. Las 3 hijas iban todos los días bajo el árbol, esperando que el viento hiciera caer una manzana, pero nunca encontraban ninguna, aunque el árbol estaba tan cargado que casi se rompía y sus ramas colgaban hasta el suelo. Entonces, la hija menor del rey deseó con gran ansia una manzana y dijo a sus hermanas: «Nuestro padre nos ama demasiado para desearnos bajo tierra. Creo que solo haría eso con extraños». Mientras hablaba, la niña arrancó una gran manzana y corrió hacia sus hermanas diciendo: «Prueben, queridas hermanas, porque nunca en mi vida he probado algo tan delicioso». Las 2 hermanas también mordieron la manzana, y en ese instante, las 3 se hundieron profundamente en la tierra, donde no podían escuchar el canto del gallo. A mediodía, el rey llamó a sus hijas para el almuerzo, pero no estaban en ninguna parte. Las buscó por todo el palacio y el jardín, pero no pudo encontrarlas. Angustiado, hizo saber en todo el reino que quien trajera de vuelta a sus hijas se casaría con una de ellas. En respuesta, muchos jóvenes salieron a buscarlas, pues eran amadas por todos, no solo por su amabilidad, sino por su belleza. 3 jóvenes cazadores también partieron en su búsqueda y, después de viajar durante 8 días, llegaron a un gran castillo con habitaciones hermosas. En una de ellas, había una mesa puesta con manjares aún calientes, humeando como si alguien acabara de servirlos. Sin embargo, no se veía ni se oía a ningún ser humano en todo el castillo. Esperaron mediodía, y la comida seguía caliente. Hambrientos, finalmente se sentaron a comer y decidieron quedarse a vivir en el castillo. Para buscar a las princesas, uno de ellos, elegido por sorteo, se quedaría en la casa, mientras los otros 2 irían en su búsqueda. Los 2 cazadores más jóvenes partieron al día siguiente, dejando al mayor en el castillo. A mediodía, apareció un hombre diminuto que pidió un trozo de pan. El cazador le ofreció parte del pan que había encontrado allí, pero cuando estaba a punto de dárselo, el hombre lo dejó caer y le pidió que se lo recogiera. El cazador se agachó para hacerlo, pero el pequeño hombre aprovechó el momento, tomó un palo, lo agarró del cabello y le dio una fuerte paliza. Al día siguiente, el segundo cazador se quedó en casa y le sucedió lo mismo. Al regresar por la noche, los 2 lamentaron su mala suerte, pero no dijeron nada al tercero, a quien consideraban tonto y llamaban Hans el estúpido porque no conocía el mundo. El tercer día, Hans se quedó en casa, y nuevamente apareció el pequeño hombre pidiendo pan. Cuando Hans le dio un trozo, el hombre lo dejó caer y pidió que se lo recogiera. Hans, sin embargo, respondió: ¿No puedes recogerlo tú mismo? Si no te esfuerzas ni por tu pan diario, no mereces tenerlo. Esto enfureció al hombre, quien insistió en que lo hiciera. Hans se negó y, en cambio, le dio una buena paliza. El hombre gritó y pidió clemencia, diciendo: «Para. Si me dejas ir, te diré dónde están las hijas del rey». Hans cesó su castigo y el hombre le reveló que era un duende, que había más de 1000 como él y que si lo seguía, le mostraría dónde estaban las princesas. Lo llevó a un pozo profundo sin agua y le advirtió que sus compañeros no le eran leales, por lo que debía rescatar a las princesas solo. La aventura de Hans en el pozo, la traición de sus hermanos y su eventual triunfo sobre los dragones marcarían el destino del reino. Hans escuchó atentamente al duende, luego se aseguró de que el cuchillo de caza estuviera bien afilado y tomó el cesto que le indicaron. Se sentó dentro con el cuchillo en una mano y la campana en la otra, mientras los duendes lo bajaban lentamente por el pozo oscuro. Al tocar el suelo, Hans se encontró en un gran pasillo de piedra iluminado por antorchas. Avanzó con cautela hasta la primera sala, donde vio a la princesa mayor sentada en un trono de mármol, lo usando un dragón de 9 cabezas.
El monstruo dormía profundamente. Hans se acercó sigilosamente y con un rápido movimiento cortó las cabezas del dragón. La princesa, liberada, lo abrazó con gratitud y le entregó un collar de oro puro como símbolo de su agradecimiento. Sin detenerse, Hans avanzó a la segunda sala, donde otra princesa hacía lo mismo con un dragón de 5 cabezas. Con el mismo arrojo, acabó con la bestia y recibió otro obsequio de oro de la princesa. Finalmente, llegó a la tercera sala, donde la princesa menor estaba junto a un dragón de 4 cabezas. Hans se acercó sin miedo y con golpes certeros, terminó con la última criatura. Las princesas, ahora libres, se unieron a Hans y caminaron juntos hasta el pozo. Hans tocó la campana y los duendes comenzaron a subir las princesas, una por una. Sin embargo, justo cuando Hans debía ser elevado, recordó la advertencia del duende sobre sus hermanos. No confiando en ellos, en lugar de subir, puso una gran piedra en la cesta y como sospechaba, sus hermanos cortaron la cuerda, pensando que Hans había muerto. Hans, solo en lo profundo de la tierra, sintió el peso de la traición, pero recordó el pequeño instrumento en la pared de la cueva, la flauta. Sin otra opción, tomó la flauta y comenzó a tocar. Nota tras nota, los duendes comenzaron a aparecer hasta que la habitación estuvo llena. ¿Qué deseas?, preguntaron al unísono. Necesito salir de aquí, respondió Hans. Entonces, los duendes se agarraron de cada cabello de su cabeza y lo elevaron hasta la superficie. Hans corrió al palacio justo cuando se celebraba la boda de una de las princesas con su falso hermano. Al verlo, las 3 princesas gritaron y se desmayaron. El rey, enfurecido, ordenó que Hans fuera encarcelado, pensando que había causado daño a sus hijas. Sin embargo, cuando las princesas se recuperaron, insistieron en que Hans era su verdadero salvador. El rey, aún desconfiado, ordenó que le contaran la verdad al viejo horno del castillo, y él escuchó todo desde la puerta. Cuando supo la traición de los hermanos, los mandó ahorcar y concedió la mano de su hija menor a Hans. Así, el joven cazador, despreciado como Hans el estúpido, se convirtió en príncipe. Y en el día de su boda, celebraron con alegría y esplendor. Y yo, que conté esta historia, llevé zapatos de cristal, los golpeé contra una piedra y dijeron clink, y se rompieron.